Evangelio de hoy. Jueves, 27 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 20 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que se acerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, aléjense. Y los que estén en el campo, no entren en la ciudad. Porque serán días de venganza, en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días, porque habrá gran calamidad en el país y cólera contra este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de los pueblos, perplejos por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene sobre el mundo. Porque las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando todo esto comience a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leer la palabra que despierta la esperanza en medio de la advertencia. El pasaje de Lucas es una de esas páginas del Evangelio que mezclan advertencia, historia y promesa de manera inseparable. Jesús habla de señales, habla de destrucción, habla de huida y a la vez habla de levantar la cabeza y esperar la liberación. Y este texto necesita hacerlo con dos maneras de mirar. La mirada que entiende los hechos concretos y la mirada que busca el sentido espiritual profundo. No se trata de una profecía diseñada para sembrar pánico, ni de una crónica de sucesos desconectados, sino de una enseñanza que prepara para el discernimiento de los signos y para una esperanza que no depende de la seguridad humana. Desde esta doble perspectiva histórica y espiritual, podemos acoger el texto sin diluir su dureza ni perder la ternura que lo sostiene. Contexto histórico y la imagen del cerco, comprender la palabra en su entorno. Cuando Jesús habla de la ciudad cercada por ejércitos y del tiempo en que los que estén en Judea huyan a los montes, no está contando un mito. Está señalando una experiencia histórica dolorosa para el pueblo. La violencia que desgarra una ciudad tiene rostros concretos: hambre, separación familiar, miedo, ruina. Escuchar estas palabras obliga a recordar que la palabra de Dios no cae en el vacío. Llega a la carne de la historia humana. Por eso la profecía de Jesús no es abstracta. Tiene un cuerpo hecho de plazas, puertas, familias y caminos. Comprender ese cuerpo nos ayuda a interpretar la advertencia como una invitación a la prudencia amorosa. Aprender a reconocer los signos que nos invitan a proteger la vida, a cuidar de los vulnerables y a no romantizar el sufrimiento. Las señales en el sol, la luna y las potencias, lenguaje cósmico y lenguaje del corazón.
Lucas recoge la referencia a señales en el sol, la luna y las potencias. Este lenguaje cósmico no es simple espectáculo. Es metáfora que mira la fragilidad humana ante lo que supera nuestra comprensión. Cuando el cosmos parece alterarse, la metáfora nos recuerda que la vida humana no es autónoma. Está interconectada con el misterio de la creación. A nivel personal, esas señales se traducen en las conmociones interiores que nos dejan sin eje, pérdidas que no esperábamos, injusticias que parecen triunfar, lamentos que desgarran la existencia. Jesús no pretende que leamos estas señales como quien consulta un marcador deportivo, sino como quien, en medio del desconcierto, busca el puesto de escucha donde el Espíritu habla y el pueblo es sostenido. La exhortación a no asustarse, la diferencia entre el miedo y la prudencia confiada. El Señor advierte, cuando sucedan estas cosas, no se asusten. Esa palabra es capital porque no niega el miedo, lo redefine. El miedo existe y es legítimo como reacción humana ante la amenaza. Pero la invitación de Jesús es a no dejar que el miedo nos convierta en presa de la desesperación. No asustarse no significa ser ingenuos. Significa elegir una postura interior que permite pensar y amar aun cuando el cuerpo tiembla. La prudencia que Jesús propone no es frialdad calculadora sino confianza con piernas. Un modo de actuar que protege la vida y, a la vez, mantiene la fe en la providencia. Cuando la historia se agrede a sí misma, esta calma activa se convierte en un recurso de salvación para nosotros y para los nuestros. El mandato de huir, responsabilidad moral y cuidado de la comunidad. El mandato de huir a los montes, de dejar la ciudad cercada. Tiene una dimensión moral evidente, cuidar de la vida. No siempre es heroico quedarse si quedarse implica pérdida segura. Jesús habla con la claridad de quien conoce la dureza de la historia. Hay momentos en que la responsabilidad hacia los demás pide prudencia y retirada. Esta huida es también una enseñanza comunitaria. Pensar en el bien de los más débiles. Proteger a los ancianos y a los niños. Evitar que la obstinación se convierta en sacrificio inútil. Huir no es rendición. Es una forma de honrar la vida. Y esa honradez del cuidado revela la ética que brota del Evangelio. Cuando el sufrimiento es inminente, el amor se expresa también en la decisión de preservar lo que se ama. Señales y tiempo de gracia, leer los signos para despertar al converso dormido. Jesús advierte acerca de la necesidad de saber leer los signos para no ser sorprendidos. Leer los signos es una práctica de atención espiritual. Distinguir entre rumor y realidad. Entre lo que desorienta y lo que convoca. Es también un acto de conversión. Reconocer que la historia humana tiene múltiples niveles y que Dios a menudo actúa cuando el mundo parece quebrarse. El que sabe leer los signos no se convierte en profeta del pánico, sino en guardián del discernimiento, que ayuda a la comunidad a no perder la lucidez. En ese sentido, saber leer los signos es una forma de caridad. Permite al pueblo responder con prudencia y esperanza, evitando tanto la ingenuidad como la resignación. La promesa del consuelo, levantar la cabeza porque la liberación se acerca.
En medio del anuncio de tribulación, Jesús lanza una palabra que redondea toda la enseñanza. Levantad vuestras cabezas, porque vuestra liberación está cerca. Esta invitación a levantar la cabeza es una metáfora preciosa. Significa volver a mirar con horizontes amplios. No quedarse consumido por lo inmediato. Levantar la cabeza es recuperar el pulso del sentido. Es recordar que la historia de Dios con la humanidad apunta a la liberación, no a la derrota definitiva. Esta esperanza no es ingenua. Es certera en la medida en que reconoce la fidelidad de Dios en la historia. Cuando la vida parece encogerse a un túnel de dolor, la invitación de Jesús es poner la mirada en aquello que puede redimir. La solidaridad, la oración, la obra de misericordia. El llamado a la oración y a la esperanza activa, no esperar pasivamente sino sostener la historia. El texto encuentra su fuerza cuando articula la promesa con la responsabilidad humana. La liberación está cerca, pero la comunidad no puede quedarse pasiva. Orar no consiste en una evasión mística. Es sostener la historia con manos y palabras. Es reclamar a Dios su cercanía. Pedir lucidez para actuar y pedir coraje para cuidar. La esperanza cristiana es activa. No niega el dolor, pero lo transforma en oración operativa que impulsa a servir. La exhortación de Jesús a orar y a no dejarse vencer por el temor nos sitúa en una espiritualidad que mezcla contemplación y compromiso. La oración abre el corazón, la acción lo encarna. Juntas, hacen que la liberación sea no solo una promesa futura, sino una realidad que se ensaya ya en los gestos cotidianos. Implicaciones para hoy, como este pasaje nos habla en un mundo frágil. Hoy, los lectores modernos pueden sentir que las advertencias de Jesús suenan lejanas o excesivas. Pero cuando las traducimos a las experiencias contemporáneas, hallamos una resonancia potente. Los asedios pueden ser crisis económicas, pandemias, rupturas sociales, guerras lejanas que sin embargo nos alcanzan, o la soledad que cercena la comunidad. En cualquiera de estos casos, la enseñanza sigue siendo vigente. Reconocer la fragilidad, leer signos, cuidar la vida, levantar la mirada y esperar con firmeza. Además, en un mundo mediático que amplifica el pánico, el mandato de no asustarse es una invitación imprescindible a la responsabilidad informativa y emocional. No se trata de minimizar el sufrimiento, sino de responder con una claridad que permita la misericordia efectiva. La libertad de romper con el culto al control, confianza que libera. Uno de los aprendizajes más subversivos del pasaje es que la libertad cristiana no consiste en controlar todo, sino en confiar. En un tiempo en que el control se ha convertido en idolatría. Planificar, asegurar, prever a toda costa. La palabra de Jesús sugiere otra sabiduría. Hay límites que la prudencia humana reconoce. Y hay límites que solo la confianza permite trascender. Huir con prudencia, orar en el desconsuelo. Levantar la cabeza en la tribulación. Todo eso requiere soltar la ilusión totalizante del control y abrazar la libertad que proviene de confiar en la fidelidad de Dios. Esa libertad no es pasiva. Es una libertad que actúa desde la serenidad.
La comunión como medicina para la desesperanza. Cuando la ciudad parece cercada. La mejor vacuna contra la desesperanza es la comunión. Compartir pan, compartir mirada. Compartir llanto y consuelo transforma la prueba en experiencia de iglesia. La fragilidad, en comunidad. Se convierte en lugar de gracia. Cada gesto recíproco sostiene la vida y da testimonio de que la esperanza no es una idea sino una práctica. El cuidado mutuo es la teología hecha carne. Una manera de vivir la promesa de liberación aquí y ahora. En ese sentido, la comunidad que ora, que acoge y que organiza la ayuda, es ya pródromo del tiempo de liberación que Jesús anuncia. La esperanza que sostiene en medio de lo que se derrumba. Cuando Jesús describe la caída de Jerusalén y los signos de un mundo convulsionado, no lo hace para sembrar terror, sino para revelar que, aun cuando todo parezca desmoronarse, la esperanza verdadera permanece firme. La esperanza que brota de él no es la que se apoya en estructuras humanas, en seguridades visibles, o en la estabilidad de los tiempos. Es una esperanza que se sostiene incluso cuando las columnas del mundo tiemblan, porque no nace de lo que cambia, sino de aquel que no cambia. En este pasaje, Jesús enseña que la crisis no anula la obra de Dios, sino que, sorprendentemente, la revela. Todo lo que se cae deja ver aquello que permanece. Todo lo que muere permite ver lo que renace. La esperanza cristiana es, por eso, una esperanza activa, resistente y luminosa, capaz de mantenerse en pie cuando el corazón podría flaquear. Es la certeza de que el Señor no abandona a los suyos, aun cuando los signos externos digan lo contrario. Él permanece, y esa permanencia transforma la angustia en un punto de encuentro con su amor. La purificación que nace del dolor inevitable. Jesús habla de angustias, de asedios, de pueblos en confusión, como si nos recordara que la vida terrenal está marcada por momentos donde no se puede huir del dolor. Sin embargo, su mirada nunca se queda en la tragedia. Él contempla lo que el dolor produce cuando se vive unido a Dios. Purificación, discernimiento, crecimiento interior y liberación de aquello que antes nos atrapaba. En esta parte del Evangelio se revela una verdad espiritual inmensa. No todo lo doloroso es destructivo. Muchas veces, aquello que más tememos se convierte en el fuego que purifica, en el cincel que nos esculpe, en el viento que despeja lo estéril. Jesús no promete que no habrá sufrimientos. Promete que ninguno de ellos será inútil, ni tendrá la última palabra. La purificación que nace de las pruebas convierte la vida en una ofrenda más pura, más humilde, más dócil a la voluntad de Dios. Así, incluso las situaciones que parecen oscuras se vuelven espacios donde la gracia opera silenciosamente. La revelación del Hijo del Hombre como punto de luz en la historia. El Evangelio presenta la manifestación del Hijo del Hombre como un acontecimiento que ilumina el caos. Jesús quiere que entendamos que la historia no se dirige hacia la disolución, sino hacia la plenitud. La revelación de Cristo al final de los tiempos no es una amenaza, sino la consumación del amor de Dios, que viene a restaurarlo todo. Esta visión coloca cada acontecimiento dramático
En una perspectiva diferente. El sufrimiento no es definitivo. La injusticia no es eterna, el mal no es invencible. La historia humana tiene un destino último. El encuentro con Cristo glorioso. Y ese encuentro es la clave que da sentido a cada dolor. A cada esfuerzo, a cada acto de fidelidad. La venida del Hijo del Hombre. No es un evento para temer, sino una promesa que sostiene. Es luz que atraviesa la noche. Y anuncia un amanecer que nadie podrá impedir. En esa revelación, el corazón descubre su verdadero hogar. Y la humanidad su verdadera esperanza. La invitación a levantar la cabeza como gesto de fe y confianza. Jesús dice, cuando suceda todo esto, levanten la cabeza. Este gesto es profundamente espiritual. Levantar la cabeza significa no hundirse. No dejarse aplastar. No vivir encorvado bajo el peso de las circunstancias. Es un acto de dignidad interior. Que nace de la identidad de hijos de Dios. Es una postura que declara, sin palabras. No temo, porque mi redención está cerca. Es un acto de resistencia contra la desesperanza y, al mismo tiempo, una afirmación de fe. Levantar la cabeza implica mirar más allá de lo visible. Reconocer la presencia de Dios. Incluso cuando todo parece indicar que está ausente. Significa abrir el corazón a la certeza de que Él sigue obrando, sigue dirigiendo la historia. Sigue protegiendo a los suyos. Este gesto es un testimonio silencioso, pero poderoso, que afirma que, pase lo que pase, Dios tiene la última palabra. El cristiano no se encorva en la angustia. Se eleva en la confianza. La redención que se acerca como promesa que abraza cada corazón. Jesús anuncia que, en medio de los acontecimientos que parecen anunciar destrucción, la redención se acerca. Esta promesa transforma por completo la forma de interpretar la vida. La redención no es un concepto abstracto. Es la restauración del corazón, la sanación de las heridas. La liberación de lo que oprime, la plenitud. De la presencia de Dios que colma todo vacío. Cuando Jesús dice que la redención está cerca, no se refiere solo al fin de los tiempos, sino también a cada momento en que Dios actúa para levantar, perdonar, sanar y renovar. Es una promesa que abraza cada jornada, cada lucha, cada noche de incertidumbre. La redención no se limita a un evento final. Es un proceso continuo que ya está en marcha. Cada acto de gracia en nuestra vida es un anticipo de la plenitud que un día contemplaremos sin velos. Esta certeza da fuerza para caminar, incluso en los días más oscuros. La vigilancia espiritual como camino para no perder la dirección. En medio de las advertencias, Jesús también invita a la vigilancia. No se trata de un miedo disfrazado de prudencia, sino de un estado interior que mantiene la fe despierta. La vigilancia espiritual es la capacidad de leer los acontecimientos con una mirada de fe, de descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano, de no dejar que el corazón se adormezca por la rutina o por la búsqueda de falsas seguridades. Un corazón vigilante es un corazón sensible a la voz de Dios, atento a su acción, capaz de distinguir entre lo esencial y lo secundario. La vigilancia protege al creyente de caer en la tibieza y le permite mantenerse firme cuando llegan las pruebas. Jesús sabe que un corazón dormido es vulnerable.
mientras que un corazón vigilante es invencible. Porque está anclado en la verdad. La claridad que Jesús trae sobre el sentido profundo de la historia humana. Este Evangelio nos muestra a un Jesús que no es indiferente a la historia, que la conoce, la comprende y la conduce. Él revela que todo lo que sucede, incluso lo que parece caótico, está inscrito en un plan mayor que culmina en la victoria de Dios. Esta visión es un bálsamo para un mundo que a menudo se siente perdido ante la violencia, la injusticia y el sufrimiento. Jesús enseña que la historia humana no es una serie de tragedias desconectadas, sino un camino que avanza hacia una restauración completa. Esto no elimina el dolor, pero lo ilumina. No borra las preguntas, pero da sentido. No anula la incertidumbre, pero da dirección. En un tiempo donde tantos se sienten abrumados por los acontecimientos, esta claridad se convierte en un ancla espiritual que evita que la persona se deje arrastrar por el caos. La promesa que transforma la manera de esperar. Jesús no enseña una espera pasiva, sino una espera activa, fundamentada en la fe. La espera cristiana no es angustia, sino confianza. No es inmovilidad, sino preparación. No es resignación, sino esperanza viva. Cada palabra de este Evangelio invita a esperar con el corazón firme, sabiendo que Dios nunca falla. Esta espera transforma la vida diaria. Porque quien espera en Dios vive de manera diferente. Ama más profundamente. Perdona con mayor generosidad. Sirve sin cansarse, confía sin quebrarse. La espera cristiana hace del tiempo un espacio de gracia, no de desesperación. Y cuando finalmente llega la manifestación plena de Dios, el corazón descubre que todo lo que vivió, incluso lo doloroso, fue parte de un camino de amor. La lectura espiritual de los acontecimientos dolorosos. Cuando Jesús anuncia el sitio de Jerusalén y describe un escenario lleno de angustia, no lo hace para que sus discípulos queden atrapados en el miedo. Su intención es enseñarnos a leer los acontecimientos dolorosos desde una perspectiva espiritual. Él nos muestra que, incluso en los momentos en los que parece que todo se derrumba, Dios no pierde el control. Lo que para la mirada humana es tragedia, para la mirada divina forma parte de un proceso más profundo de restauración y verdad. Esta lectura espiritual de la historia no minimiza el sufrimiento, pero lo transfigura. Permite reconocer que cada prueba es un terreno donde la gracia trabaja silenciosamente y donde el corazón creyente puede madurar y fortalecerse. El llamado a no aferrarse a lo que es pasajero. En este pasaje, Jesús insiste en que no debemos poner nuestra esperanza definitiva en aquello que está destinado a pasar. Jerusalén, símbolo de la ciudad santa, aquello que parecía intocable, llega a derrumbarse. Con esto, Cristo enseña que ninguna realidad terrena es absoluta. Las estructuras humanas, incluso las más sagradas, pueden caer. Y esto no debe llevarnos a la desesperación, sino al desapego espiritual. Dios permite que ciertas cosas se desmoronen para que aprendamos a apoyarnos solo en Él. Cuando el creyente deja de aferrarse a lo que cambia, puede tomar en sus manos lo que permanece. Esa libertad interior es una de las mayores gracias que Jesús quiere regalar a quienes lo escuchan. La compasión de Dios en medio de la tribulación.
Aunque el discurso de Jesús describe realidades difíciles, cada palabra suya está impregnada de compasión. Él no es un juez distante que anuncia calamidades desde lo alto, sino un maestro cercano que advierte para proteger. Su corazón está profundamente conmovido por el dolor de su pueblo. Por eso, aún anunciando días de angustia, Él acompaña con su ternura. No abandona a los suyos en medio del sufrimiento. La compasión divina se expresa no solo en consolar, sino en preparar. Jesús nos da las herramientas espirituales para atravesar cada prueba. Fortaleza, sabiduría, madurez y una esperanza que no se quiebra. Su compasión es la luz que sostiene incluso cuando los tiempos se vuelven oscuros. La fe como antídoto contra la desorientación. En momentos de confusión, cuando los pueblos se angustian y los signos del cielo parecen anunciar caos, Jesús nos muestra que la fe es el único antídoto contra la desorientación espiritual. La fe no elimina los problemas, pero impide que el corazón se desintegre ante ellos. La fe es la luz que guía en medio de la duda, la fuerza que sostiene cuando la razón no comprende, y la brújula que impide perderse cuando los caminos se mezclan. Jesús sabe que la confusión externa puede convertirse en confusión interna si no se cuenta con un punto firme donde apoyarse. Y Él mismo se ofrece como ese punto firme, como roca inamovible en medio del torbellino de la historia. La soberanía de Dios sobre todo lo creado. Los signos en el sol, la luna y las estrellas no son simples fenómenos cósmicos. Son símbolos de la afirmación de Jesús sobre la soberanía absoluta de Dios. El mensaje es claro. Nada en el universo está fuera de sus manos. Aunque los eventos parezcan caóticos, aunque el cielo mismo se vea sacudido, Dios permanece como Señor de todo. Esta certeza enfrenta el miedo más profundo del ser humano. La sensación de que todo está fuera de control. Jesús nos asegura que eso nunca es verdad. Puede haber desorden en la tierra, pero nunca hay desorden en el corazón de Dios. Su plan es firme, su poder es total, su amor no falla. La humanidad revelada en su vulnerabilidad. Cuando Jesús describe el miedo que hará desfallecer a muchos, nos muestra la vulnerabilidad humana sin disfraz. En la profundidad del alma, todos experimentamos fragilidad, temores y límites. Pero reconocer esta vulnerabilidad no es signo de derrota. Es el primer paso hacia la gracia. Cuando el ser humano se acepta frágil, puede abrirse a la fuerza de Dios. Jesús no condena nuestra debilidad. La asume, la comprende y la ilumina. La vulnerabilidad reconocida permite la intervención divina. Por eso, este pasaje, lejos de ser un texto de desesperación, es un llamado a dejar que Dios entre en aquello que más tememos. La gloria del Hijo del Hombre como plenitud de la historia. La revelación del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. Es el punto culminante de este pasaje. Es la afirmación más poderosa del Evangelio. Cristo no solo vino y no solo está presente ahora. Vendrá de manera definitiva. Su gloria no es un espectáculo, sino la manifestación plena de su amor. Es el momento en que toda injusticia será corregida. Todo sufrimiento será sanado y toda lágrima será enjugada. Jesús no viene a destruir,
sino a consumar. Su gloria es la afirmación final de que el mal no tiene la última palabra. Es el amanecer que ninguna noche puede detener. La postura cristiana de levantar la cabeza. En medio de un mundo que se estremece, Jesús no dice que huyamos, que bajemos la mirada o que nos escondamos. Él nos pide levantar la cabeza. Este gesto es profundo. Es una declaración de confianza, de dignidad espiritual, de certeza en la promesa. Levantar la cabeza significa mirar la vida. No desde el miedo, sino desde la esperanza. Es recordar que somos hijos de Dios, y que nuestra historia está asegurada en sus manos. Este gesto expresa una fe madura, que sabe que la oscuridad no define el final, sino que prepara el camino para la luz. Levantar la cabeza es una actitud profética. Un acto silencioso que proclama que la redención está cerca. La redención como proximidad amorosa. Jesús no dice solamente que la redención llegará, sino que está cerca. Esta proximidad es una de las verdades más consoladoras del Evangelio. No habla de un futuro lejano e inalcanzable, sino de un Dios que se acerca, que camina a nuestro lado, que se involucra en la historia humana. La redención no es un concepto abstracto. Es una presencia viva que nos envuelve. Y esta cercanía transforma toda angustia en esperanza. La certeza de que Dios está próximo permite vivir con serenidad aún en tiempos de crisis. Porque el corazón sabe que no está solo. La redención cercana es la caricia divina, que acompaña aún en los días más difíciles. El dolor humano como escenario de revelación divina. Jesús no romantiza el sufrimiento ni lo convierte en algo deseable. Sin embargo, revela que en medio de los momentos más oscuros, cuando las estructuras del mundo parecen desmoronarse, Dios puede manifestar su presencia de manera aún más clara. El dolor humano, entonces, no es solo una experiencia de ruptura, sino un escenario donde la revelación divina puede hacerse más intensa. Cuando todo lo demás falla, la luz de Dios se vuelve más visible. En las tribulaciones, el corazón se vuelve más permeable, más capaz de clamar, de escuchar, de abrirse. Por eso Jesús describe estos tiempos no como un final sin sentido, sino como un tiempo donde la acción de Dios se hace más evidente, invitándonos a descubrir su amor, incluso en lo que parece amenazarnos. La purificación del corazón ante las crisis inevitables. Cada crisis, por profunda que sea, trae consigo un proceso de purificación. Jesús muestra que los momentos históricos de mayor tensión permiten que el corazón se desprenda de todo aquello que lo ata a lo superficial. En tiempos de calma, es fácil que la fe se adormezca, que la vida espiritual pierda intensidad, que el alma busque refugio en seguridades pasajeras. Pero cuando todo tiembla, lo esencial se revela, lo falso cae y la verdad resplandece. Esta purificación es un acto de misericordia divina. Dios permite que lo que no sirve sea desechado para que lo que permanece pueda florecer. Así, las pruebas no son solo desafíos. Son oportunidades espirituales. La valentía espiritual que nace de la presencia de Cristo. El Evangelio no nos invita a una valentía basada en la fuerza humana, sino en la presencia constante de Cristo.
Él no dice sean fuertes por ustedes mismos, sino no teman, porque Él está en medio de la historia, conduciéndola hacia su plenitud. Esta presencia real es lo que hace posible atravesar situaciones difíciles sin sucumbir. La valentía espiritual no es ausencia de miedo. Es decisión de seguir confiando, aun cuando el miedo toca la puerta. Es la valentía de quien mira la tormenta y, aún así, camina, sabiendo que Dios sostiene sus pasos. Jesús enseña que esa valentía se construye día a día. En la fidelidad, en la oración, en la entrega constante. La mirada eterna que ilumina lo temporal. Jesús invita a mirar la vida desde una perspectiva eterna. No se trata de despreciar lo temporal, sino de comprenderlo a la luz de lo infinito. Cuando se vive solo desde el presente, cada dificultad parece absoluta. Cada pérdida parece irreparable. Pero cuando se mira desde la eternidad, la vida adquiere otra dimensión. Lo que parecía una tragedia se revela como un paso. Lo que parecía un final se entiende como una transición. La mirada eterna no desconecta del mundo. Por el contrario, lo ilumina. Jesús nos enseña a vivir en el tiempo sin perder de vista que estamos hechos para un destino mayor. Esta conciencia transforma la forma de enfrentar las pruebas y los miedos. La pedagogía del Señor en medio del caos. En cada palabra de este Evangelio se percibe la pedagogía paciente y amorosa de Jesús. Él no enseña desde la teoría, sino desde la realidad humana. Describe acontecimientos dolorosos para formar corazones fuertes. Advierte sobre dificultades para que sus discípulos no sean sorprendidos ni destruidos por ellas. Jesús educa en la esperanza, en la resistencia, en la serenidad. Su enseñanza en tiempos de caos es un acto de amor. Prepara al creyente para que, cuando lleguen los momentos difíciles, no se desespere, sino que recuerde sus palabras. El Maestro no abandona a sus discípulos en la ignorancia. Les muestra el camino incluso cuando ese camino atraviesa la oscuridad. La fidelidad de Dios como fundamento de toda esperanza. Jesús anuncia la caída de Jerusalén, el desconcierto de las naciones y el estremecimiento del cielo, pero también afirma que Dios sigue siendo fiel. Esta fidelidad no depende de circunstancias. Es su naturaleza. Dios no cambia cuando cambia el mundo. Su amor no se debilita cuando la historia se sacude. Su presencia no se oculta porque haya dolor. Esta fidelidad divina es el fundamento de la esperanza cristiana. No se espera en la suerte, ni en la fuerza humana, ni en el equilibrio del mundo, sino en un Dios que cumple lo que promete. Por eso la esperanza de los hijos de Dios no se quiebra. Está anclada en aquel que nunca falla. La identidad del creyente en tiempos de confusión. En medio de los anuncios de desastres y tensiones globales, Jesús también quiere recordar quiénes somos. Cuando se desatan las crisis, las personas pueden perder su identidad espiritual, dejando que el miedo, el enojo o la desesperanza definan su manera de ser. Pero Jesús, al decir levantad la cabeza, reafirma que el creyente es alguien llamado a vivir desde la dignidad, la fe y la confianza. Esa identidad no depende de la situación externa, sino del vínculo profundo con Dios.
El cristiano no es simplemente un espectador del caos. Es alguien que sabe de dónde viene, quién lo sostiene y hacia dónde va. Esa identidad sólida es una roca en tiempos de confusión. La llegada de la redención como certeza transformadora. Jesús promete que la redención está cerca. Esta afirmación no es solo un anuncio, sino una certeza que transforma por completo la manera de vivir. Cuando el corazón sabe que la redención está en camino, las cargas se vuelven más ligeras, las lágrimas más significativas y el sufrimiento más llevadero. La redención no es la evasión del dolor, sino la transformación de todo dolor en vida. Es la obra de Dios que cura, restaura, sana y completa. Y Jesús nos invita a vivir cada día con esta certeza. Lo que hoy duele mañana será redimido. Lo que hoy pesa mañana será transfigurado. Lo que hoy asusta mañana será iluminado por su gloria. La esperanza que no decepciona aun cuando todo parece perdido. Jesús enseña que incluso cuando el mundo parezca hundirse en la angustia, la esperanza cristiana permanece intacta. No es una ilusión, ni un optimismo vacío, sino una certeza nacida de la presencia y la promesa de Dios. La esperanza cristiana se construye sobre la roca firme de la palabra de Cristo, que asegura que Él vendrá con poder y gloria. Esta esperanza no decepciona porque no depende de circunstancias, sino del amor de Dios, que supera todo lo que el ser humano puede imaginar. En tiempos difíciles, esa esperanza se vuelve aún más luminosa, porque muestra que nada, ni siquiera el caos, puede separarnos del amor divino. La fidelidad como luz en medio del derrumbe. Cuando Jesús describe la caída de Jerusalén y los signos que estremecerán el mundo, también revela que la fidelidad es la luz que debe guiar al creyente en medio del derrumbe. La fidelidad no es solo mantenerse firme en la fe. Es seguir amando cuando todo invita a la dureza. Es seguir esperando cuando todo parece oscuro. Es seguir confiando cuando las circunstancias contradicen la esperanza. En tiempos de crisis, la fidelidad brilla con más fuerza porque se purifica de intereses superficiales y se vuelve totalmente entrega. Jesús muestra que en medio de lo que se quiebra, lo que realmente importa permanece. Un corazón fiel y unido a Dios. La resistencia interior como signo del reino. El discurso de Jesús plantea una resistencia diferente a la que el mundo conoce. No se trata de una resistencia hecha de fuerza o agresividad, sino de una resistencia interior, suave pero inquebrantable, que nace de la confianza plena en Dios. Ante los temblores históricos y las angustias de las naciones, Jesús invita a la serenidad profunda del alma, que se sabe sostenida por la gracia. Esta resistencia interior es un acto de fe, que proclama que nada puede destruir lo que Dios ha sembrado. Es la fuerza silenciosa del cristiano que, aún en el dolor, se mantiene firme en su esperanza. El fin de la ilusión del control humano. Con las palabras de Jesús sobre la caída de Jerusalén y los signos en el cielo, el Evangelio nos muestra el fin de la ilusión de que el ser humano controla todo. La historia, con sus sacudidas, deja al descubierto la fragilidad de las estructuras humanas. Sin embargo, esta revelación no es para humillar,
sino para liberar. Cuando el ser humano reconoce que no lo controla todo, puede descansar en la soberanía divina. Al soltar la ilusión del control, encuentra paz. Porque descubre que su vida no depende de sus fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. La historia no es un caos sin dirección. Es un camino guiado por la mano del Creador. La invitación a permanecer despiertos espiritualmente. Jesús no solo describe lo que pasará, sino que insiste en la importancia de permanecer despiertos. La vigilancia espiritual es más que estar atentos. Es vivir con el corazón sensible a Dios. Es evitar que la rutina, la distracción o el miedo adormezcan la vida interior. Cuando el alma está despierta, reconoce los signos de Dios aún en medio de los acontecimientos dolorosos. Esta vigilancia no es tensión, sino claridad. El creyente despierto no vive agobiado, sino consciente. Y esa conciencia lo prepara para recibir la redención con alegría, no con temor. Permanecer despiertos es vivir cada día con la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. El papel de la humildad en la comprensión del misterio. Este pasaje exige humildad, porque nos enseña que hay realidades que solo pueden comprenderse desde la pequeñez. La mente humana desea explicarlo todo, controlarlo todo, ordenarlo todo. Pero Jesús muestra que ciertos acontecimientos solo se pueden vivir desde la confianza humilde. La humildad no busca entender el porqué de cada dolor, sino confiar en aquel que está más allá de todo entendimiento. Esta humildad abre el alma al misterio de Dios, permitiendo que sea Él quien ilumine, quien guíe, quien revele. La humildad es la puerta por la que entra la paz en momentos de incertidumbre. El consuelo que brota de la promesa cumplida. Jesús asegura que la redención está cerca. Esta promesa no es solo un anuncio lejano, sino una fuente de consuelo para cada día. En medio de los miedos y de las pruebas, la promesa sostiene. El corazón puede seguir caminando, porque sabe que la palabra de Dios no falla. Cuando se vive la vida desde esta promesa, los dolores no aplastan, las pérdidas no destruyen, y las crisis no apagan la esperanza. El consuelo no surge de que las cosas cambien, sino de que Dios permanece. Esta permanencia amorosa es la roca donde descansa el alma. La gloria de Cristo como centro del destino humano. En este pasaje, Jesús revela que la historia no termina en el caos, sino en su manifestación gloriosa. La gloria de Cristo es la meta hacia la cual todo se dirige. Nada queda sin sentido. Nada queda fuera, nada se pierde. La gloria del Hijo del Hombre no es un concepto distante, sino la afirmación de que el amor vencerá definitivamente. Esta visión permite que el corazón viva orientado hacia un horizonte luminoso, donde el sufrimiento será transfigurado y la injusticia derrotada. La gloria de Cristo es el amanecer final que iluminará todo lo que hoy parece oscuro. La fortaleza que nace de saberse amado por Dios. El discurso de Jesús podría parecer duro, pero en realidad está guiado por el amor. Él advierte porque ama. Él prepara porque cuida. Él revela porque desea que sus discípulos no se pierdan. Esta certeza de ser amados es lo que da fortaleza.
para enfrentar cualquier prueba. Quien sabe que Dios lo ama no se derrumba fácilmente. La fortaleza cristiana no es arrogancia ni autosuficiencia. Es la seguridad profunda de que Dios camina al lado. Sostiene cada paso y nunca abandona. Esta fortaleza se vuelve un escudo contra el miedo y una fuente de paz en el dolor. La promesa de un Dios que siempre se acerca. Jesús afirma que la redención está cerca. Esta cercanía es uno de los mensajes más hermosos del Evangelio. Dios no espera en la distancia. Se acerca siempre, especialmente cuando el mundo tiembla. La cercanía divina es la medicina del corazón herido. La luz del alma confundida. El abrazo que sostiene al que teme desfallecer. Esta cercanía transforma la angustia en confianza. Porque muestra que Dios nunca es un espectador del sufrimiento humano. Él entra en la historia, la recorre con nosotros. Y promete completarla con su gloria. La esperanza que atraviesa las ruinas. Cuando Jesús habla de ciudades sitiadas, de destrucción y de dolor, no lo hace para sembrar terror, sino para enseñar que aún en medio de lo que parece derrumbarse, Dios abre caminos que el ojo humano no ve de inmediato. La esperanza que anuncia no es ingenua ni superficial. Es una esperanza que atraviesa ruinas, que respira entre los escombros, y que se sostiene no en lo externo, sino en la promesa viva del Señor. La humanidad, en sus propias crisis, descubre que nada puede sostenerse fuera de Dios. Que toda seguridad terrena es apenas una sombra, cuando se compara con la fidelidad eterna. Por eso Jesús enseña a no temer. Porque en medio del colapso exterior, su presencia trabaja silenciosamente, restaurando lo que parecía perdido para siempre. La mirada de fe que interpreta los signos. No todos ven lo mismo en los acontecimientos. Para unos, los sucesos dolorosos son meras desgracias. Para otros, son señales de que algo nuevo está naciendo. La mirada de fe no niega la realidad, pero tampoco se queda atrapada en ella. Jesús invita a levantar la mirada para interpretar los signos desde el corazón de Dios, y no desde la ansiedad humana. Cuando el creyente mira desde Cristo, cada situación adquiere un matiz distinto. Lo que el mundo llama final, Dios lo llama comienzo. Lo que muchos consideran castigo, Dios lo convierte en purificación. Lo que parece oscuro, Él lo transforma en anuncio. La firmeza interior que no se derrumba. Al describir momentos difíciles, el Señor no busca que el corazón del discípulo se llene de angustia, sino que se prepare para una fe firme, profunda, resistente. Jesús no forma seguidores frágiles, que dependen de circunstancias favorables. Forma corazones sólidos, que aunque tiemblen, no se quiebran. Esta firmeza interior no viene de la voluntad humana, sino de la confianza en la palabra de Cristo. Cuando cada paso se apoya en Él, la tormenta deja de ser amenaza y se convierte en entrenamiento espiritual que fortalece raíces y despierta virtudes escondidas. El tiempo del creyente y el tiempo de Dios. Una de las enseñanzas más profundas del discurso es la diferencia entre el tiempo humano y el tiempo de Dios. Nosotros queremos soluciones rápidas, cambios inmediatos, respuestas claras. Pero el Señor se mueve en ritmos
que a veces parecieran lentos y sin embargo jamás llegan tarde. Los eventos que Jesús anuncia no se comprenden desde el reloj, sino desde la eternidad. Mientras el hombre se desespera diciendo, ¿cuándo terminará esto? Jesús responde, cuando mi obra esté completa. Y esa obra, que muchas veces crece de manera silenciosa, siempre conduce a la plenitud. La fuerza oculta de los que esperan. Esperar no es pasividad, esperar es un acto profundo de fe. Los que permanecen fieles en medio de la prueba no están inactivos. Están luchando espiritualmente. Jesús revela que en los momentos más críticos, la perseverancia no es solo una virtud, sino un arma poderosa. El mundo admira a quienes conquistan cosas grandes, pero el cielo admira a quienes permanecen firmes. Los que esperan, sin darse cuenta, están participando en la lucha divina que sostiene al mundo entero. Ellos se convierten en columna espiritual que mantiene latente la esperanza del reino. La cercanía de Dios en lo que parece abandono. Uno de los mensajes más consoladores es que cuando los acontecimientos parecen fuera de control, Dios está más cerca que nunca. La cercanía divina no siempre es visible, porque muchas veces se manifiesta de manera interior, silenciosa, profunda. Jesús enseña que en los momentos más oscuros, el Señor no solo acompaña, sino que guía. Lo que parece abandono es, en realidad, un proceso donde Dios purifica la fe. Elimina apoyos falsos y revela la esencia de su amor. Por eso, aunque el alma vea ruinas, Dios ve resurrección. La dignidad del discípulo ante el caos. El creyente no enfrenta las pruebas como alguien derrotado, sino como quien sabe que el reino ya está en marcha. La dignidad cristiana no depende del aplauso del mundo, sino de la mirada de Cristo que nunca se aparta de sus hijos. Esa dignidad permite caminar con serenidad donde otros solo pueden temer. Jesús invita a mantener la cabeza en alto. No por orgullo, sino por confianza en su victoria. La dignidad del discípulo consiste en saber quién es su Señor y en quién reposa su destino. La importancia de no aferrarse a lo pasajero. Jesús invita a no construir la vida sobre estructuras que tarde o temprano se derrumban. Aquello que parecía indestructible. Templos, reinos, seguridades humanas, puede desaparecer en un instante. Por eso, el Señor conduce al discípulo a desprenderse de lo efímero para apoyarse en lo eterno. No se trata de despreciar lo material, sino de no absolutizarlo. Cuando el corazón se arraiga demasiado en lo pasajero, queda vulnerable a la desesperación. Pero cuando se apoya en Dios, incluso los cambios más dolorosos se vuelven ocasión de crecimiento. Lo transitorio pierde su poder cuando lo eterno llena el alma. La luz que nace de la obediencia confiada. El discípulo que escucha a Jesús no solo comprende, sino que obedeciendo descubre una luz nueva. La obediencia no es sumisión ciega, sino entrega confiada a un Dios que nunca decepciona. Cuando Jesús anuncia señales, lo hace para que sus seguidores caminen con una actitud interior de docilidad espiritual, atentos a su voz, sensibles a su voluntad, dispuestos a adaptarse a los tiempos de Dios. Esta obediencia genera luz interior, una claridad que el mundo no puede dar. La verdadera paz brota de esa confianza silenciosa,
que se abandona a la guía del Señor incluso en lo incierto. El anuncio que renueva la historia. Las palabras de Jesús no son solo advertencias, sino también anuncio. Dios interviene en la historia. Él no abandona la creación a su propia suerte. Lo que Jesús describe no es un final sin sentido, sino un final que prepara el nacimiento de algo más grande. El discípulo no vive esperando catástrofes. Vive esperando manifestaciones del amor de Dios. Cada crisis, desde esta perspectiva, se convierte en el umbral de una renovación espiritual que abarca no solo al individuo, sino a la humanidad entera. La redención como horizonte definitivo. Cuando Jesús dice que la redención está cerca, está afirmando que el destino de la humanidad no es la destrucción, sino la salvación. Esa palabra redención no es un simple concepto espiritual. Es una realidad viva que abarca todo lo que somos. Redimir significa rescatar, levantar, reconstruir, sanar. La redención no es solo un acto futuro. Comienza ahora, en cada corazón que se abre a la gracia. Por eso, en medio de cualquier dolor, el creyente puede decir: mi Redentor viene a mi encuentro. La purificación que precede a la gloria. Cada transformación profunda comienza siempre con un proceso de purificación. Jesús muestra que antes de la manifestación plena de Dios, es necesario que caigan ciertos velos, que se derrumben ciertas estructuras, que ya no reflejan su presencia. Así como el oro se purifica en el fuego, la humanidad también atraviesa circunstancias que exponen sus falsos apoyos, para conducirla a una fe más auténtica. No se trata de destrucción por castigo, sino de purificación por amor. Dios limpia lo que ha sido contaminado por la soberbia, el egoísmo o la indiferencia, para que resplandezca de nuevo su luz. Esta purificación, aunque dolorosa, es el umbral necesario para recibir la gloria venidera. El dolor que despierta la conciencia espiritual. A lo largo de la historia, los momentos de mayor oscuridad han despertado en el ser humano una sensibilidad espiritual que quizás, en tiempos de comodidad, permanecía dormida. Jesús sabe que en medio de las pruebas se abren los ojos del alma con mayor claridad. El sufrimiento, sin idealizarlo, juega un papel en el despertar de la vida interior, porque obliga a mirar más allá de lo inmediato y a cuestionar aquello en lo que realmente confiamos. Así, lo que parecía solamente tragedia se convierte en un punto de inflexión, donde el corazón cambia de rumbo y se orienta hacia Dios con una sinceridad nueva. La misericordia escondida en los acontecimientos. Aunque los sucesos descritos por Jesús puedan parecer solo señales de juicio, en realidad están llenos de misericordia. Dios no permite nada que no pueda convertirse en bien para sus hijos, incluso en aquello que parece más duro o incomprensible, existe un propósito que la mirada humana solo descubre con el tiempo. La misericordia divina no siempre se manifiesta en forma de consuelo inmediato. A veces se presenta como una sacudida que despierta, una llamada urgente que rescata. Un proceso que rompe lo viejo para dar paso a lo nuevo. Así, cada signo del discurso apocalíptico de Jesús es, en el fondo, un acto de amor que busca salvar, no destruir. La fe que transforma el miedo en confianza. Jesús no niega que haya motivos humanos para sentir miedo.
Él conoce la fragilidad de sus discípulos y su tendencia a angustiarse frente a lo desconocido. Sin embargo, invita a transformar ese miedo en confianza, no por autosugestión, sino por la certeza de su presencia. La fe se convierte en el puente que nos permite cruzar de la inquietud a la serenidad. Cuando el corazón se abre al Señor, los mismos acontecimientos que antes causaban temor se transforman en recordatorios de que Dios está actuando. Así, el miedo ya no paraliza, sino que impulsa a refugiarse más profundamente en el abrazo divino. La fidelidad que sostiene al discípulo en tiempos oscuros. La fidelidad en tiempos de calma es sencilla, la verdadera fidelidad se revela en las noches del alma, cuando todo parece incierto. Jesús forma discípulos capaces de permanecer en su palabra, aun cuando el contexto no favorezca la fe. La fidelidad no consiste solo en no renegar, sino en seguir confiando, aun cuando no entendemos los caminos de Dios. En esa perseverancia, el creyente descubre que no está solo, que el Señor sostiene su alma con una fuerza invisible pero real. Esta fidelidad, cultivada en la prueba, se convierte en una de las virtudes más preciosas ante los ojos de Dios. El misterio de un Dios que actúa en silencio. Dios no solo actúa en lo visible, sino de manera silenciosa y constante en lo profundo. Cuando Jesús anuncia tiempos de desconcierto, también recuerda que Dios obra incluso cuando la apariencia indica ausencia. Ese silencio divino no es abandono, sino un modo de purificar la fe, para que no dependa de señales externas, sino de la confianza interior. En medio de los sucesos que estremecen la historia, la acción de Dios permanece discreta pero firme, como un corazón que late sin descanso y mantiene con vida a la creación. Quien aprende a reconocer ese silencio sagrado, descubre la presencia divina en todo, incluso en aquello que no comprende. La revelación del verdadero poder. En este pasaje, las fuerzas del mundo parecen dominar. Ejércitos, destrucción, temor. Pero Jesús revela que el verdadero poder no está en quienes generan violencia, sino en Dios, que conduce todo hacia su cumplimiento. El poder humano es frágil, temporal y limitado. El poder divino es eterno, misericordioso y transformador. Cuando Cristo anuncia que Él vendrá con gloria, muestra que la última palabra no pertenece al caos, sino a la soberanía del amor. La historia no está en manos de potencias terrenales, sino en las manos de aquel que creó el universo y lo guía con sabiduría infinita. La presencia de Dios que ilumina lo incomprensible. Muchos sucesos de la vida parecen contradictorios, injustos o desconcertantes. Pero Jesús asegura que nada queda fuera de la acción divina. Incluso aquello que no comprendemos está impregnado de la presencia silenciosa de Dios. Cuando uno mira en retrospectiva, descubre que en los momentos más oscuros hubo una luz que, aunque tenue, nunca se apagó. Esa luz es la presencia constante del Señor, que acompaña, sostiene y guía incluso en los caminos más difíciles. Por eso, al contemplar los signos anunciados por Jesús, el discípulo no cae en desesperación, porque sabe que detrás de cada acontecimiento hay una mano amorosa que conduce todo hacia su cumplimiento.
El llamado a vivir con el corazón despierto. Jesús no busca que sus seguidores vivan en tensión o ansiedad, sino en vigilancia amorosa. El corazón despierto es aquel que vive conectado a la voluntad de Dios, que no se deja absorber completamente por las preocupaciones del mundo, pero tampoco se evade de la realidad. Es un corazón que discierne, que observa, que ora, que escucha. La vigilancia cristiana no es miedo, sino sensibilidad espiritual. Es vivir sabiendo que Dios se manifiesta continuamente y que su reino está siempre más cerca de lo que pensamos. Quien vive despierto no se sorprende con los acontecimientos, porque camina de la mano del Señor. La promesa que sostiene la historia humana. En medio de los signos, Jesús pronuncia una promesa que es el fundamento de toda esperanza. Él volverá. Esta promesa no es un símbolo ni una metáfora. Es una certeza que sostiene la fe de la Iglesia. La historia no se dirige al caos ni al vacío, sino al encuentro definitivo con Cristo. Todo lo que Jesús anuncia, las crisis, los temores, las transformaciones, son etapas de un proceso que culmina en la victoria del amor de Dios. Por eso el creyente no vive en un mundo sin sentido, sino en una historia guiada por la promesa del Señor que nunca falla. La alegría anticipada que nace de la redención. Aunque Jesús describe momentos difíciles, también deja ver una alegría profunda. La redención está cerca. Esta redención no es solo el final glorioso, sino la presencia salvadora de Dios en cada instante. El cristiano puede experimentar anticipadamente la alegría de la redención cuando abre su corazón a la gracia, cuando comprende que todo conduce hacia el abrazo final con Dios. Esta alegría no depende de circunstancias favorables. Brota del interior, porque nace del amor divino, que ya nos ha alcanzado y que día tras día nos transforma. Al contemplar profundamente este pasaje, descubrimos que Jesús no habla para infundir miedo, sino para despertar conciencia, fortalecer el corazón y encender una esperanza que no depende de las circunstancias. Sus palabras, cargadas de símbolos, dolor y promesa, revelan un misterio fundamental. Dios no abandona la historia, Dios la conduce. Nada queda fuera de su mirada. Nada escapa de su propósito, nada supera su fidelidad. Jesús muestra que las crisis, tanto personales como colectivas, no son señales de derrota, sino oportunidades para descubrir dónde están realmente nuestras raíces. Allí donde todo parece derrumbarse, el Señor prepara un nuevo comienzo. Lo que los ojos humanos llaman fin, Él lo llama inicio, donde vemos oscuridad. Él está preparando amanecer, donde percibimos amenaza. Él está construyendo salvación en medio de los signos que anuncian purificación. Jesús pronuncia la frase más consoladora y definitiva del Evangelio. Levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Con estas palabras, el Señor revela que la historia humana no se dirige hacia la destrucción, sino hacia la plenitud. No hacia la desesperación, sino hacia la redención. No hacia el vacío, sino hacia el encuentro luminoso con Él. La verdadera invitación de este pasaje es a vivir con el corazón despierto, con una fe que no se quiebra, con una esperanza que no depende del clima exterior,
Con una confianza que atraviesa la tormenta y mira más allá. Jesús no nos pide que entendamos todo, sino que confiemos en Él incluso cuando los caminos parecen confusos. No nos pide que controlemos los acontecimientos, sino que permanezcamos firmes bajo su mirada. No nos pide que evitemos las pruebas, sino que descubramos en ellas el abrazo silencioso de un Dios que purifica, sostiene y salva. Por eso, la conclusión no es el miedo, sino la esperanza. No es la angustia, sino la certeza. No es el derrumbe, sino la promesa. Jesús volverá. Él es Señor de la historia. Rey de la eternidad, luz que ninguna oscuridad puede extinguir. Su palabra permanece, su amor no se agota. Su redención se acerca. Y mientras llega esa plenitud prometida, caminamos con la cabeza en alto, con la fe firme y con el alma en paz, sabiendo que cada paso nos acerca más al abrazo definitivo del Dios que todo lo renueva. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.